Alguien te está envenenando, susurró limpiadora. El millonario expone a su novia, el gancho y la primera herida. La limpiadora que fregaba los pisos del restaurante más caro de la Ciudad de México fue la única que vio cómo la novia del millonario le echaba algo en la copa, y lo que pasó cuando ella abrió la boca va a dejarte sin palabras. Gente como tú no entiende ni lo que limpia. Para eso sirves, para fregar y callarte. El reloj en la muñeca de Rodrigo Castellanos valía $180,000. Un Patek Philippe Nautilus en acero y oro rosa, edición limitada, el tipo de objeto que no se compra sino que se hereda o se gana en un mundo donde el apellido lo es todo. Valentina lo notó desde el otro lado del salón mientras empujaba el carrito de limpieza entre las mesas vacías del turno de la tarde. Lo notó porque su bisabuelo alguna vez tuvo uno igual, antes de que se lo quitaran. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. El restaurante se llamaba Hacienda Dorada y ocupaba el último piso de la Torre Castellanos, un edificio de 42 niveles en Polanco valuado en 2.3 mil millones de pesos. Todo era de Rodrigo. El edificio, el restaurante, la vista de la ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada en tardes sin smog como esa. Valentina llevaba 4 meses fregando sus pisos. No era lo que había estudiado. Tenía un título en química farmacéutica de la UNAM, colgado en la pared del cuartito donde vivía con su abuela en Tepito, bien enmarcado, bien guardado, como se guarda algo que todavía duele tocar. Pero había razones para estar ahí. Razones que su abuela conocía y que ella cargaba en silencio desde hacía 2 años, desde la noche en que doña Carmen sacó una caja de cartón de debajo de la cama y dijo: «Valentina, ya es tiempo de que sepas de dónde venimos». Esa tarde, el restaurante estaba cerrado al público. Solo había una mesa ocupada, la del rincón junto a la ventana panorámica, donde Rodrigo Castellanos almorzaba con su novia, Isabela Fuentes, y 2 socios, a punto de firmar un contrato de expansión a 3 ciudades del norte. Valentina había recibido instrucciones de limpiar discretamente, sin hacer ruido, sin pasar cerca de esa mesa. Lo de siempre. Empujó el carrito hacia el lado opuesto del salón, sacó el trapo, empezó con las mesas junto a la barra. Fue entonces cuando la vio. Isabela se había levantado con el pretexto de ir al baño, pero no fue al baño. Dobló detrás de una columna, abrió su bolso de mano, un Bottega Veneta color crema que costaba más de lo que Valentina ganaba en 6 meses, y sacó un frasco pequeño, del tamaño de un perfume de muestra. Lo sostuvo un momento entre los dedos, mirando hacia la mesa donde Rodrigo reía con los socios. Luego caminó de regreso, se detuvo junto a la copa de su novio, y echó unas gotas. 2, 3 gotas. Nada más. Valentina dejó de respirar. Lo había visto todo desde el ángulo perfecto, desde detrás de la barra, con el trapo todavía en la mano y el corazón golpeándole las costillas. Isabela ya estaba sentada de nuevo, con esa sonrisa suya de porcelana, tomando el menú como si nada, como si el mundo fuera exactamente como ella quería que fuera. Rodrigo levantó la copa. Valentina no pensó. Caminó. «Señor». Su voz salió más firme de lo que esperaba. Rodrigo giró la cabeza, sorprendido. Los 2 socios también. Isabela clavó los ojos en ella con una frialdad que podía cortar vidrio. «¿Qué?», dijo Rodrigo con el tono de quien no está acostumbrado a que lo interrumpan. «Su copa, señor. Creo que hay algo en su copa». Silencio. Isabela fue la primera en reaccionar. Se rió. Una risa corta, perfecta, ensayada. «Dios mío», dijo, mirando a los socios como si estuvieran viendo juntos algo muy gracioso. «¿Están viendo esto?». Rodrigo bajó la copa despacio. La miró. La volvió a dejar sobre la mesa. «¿Tú eres la limpiadora?». «Sí, señor». «¿Y desde cuándo las limpiadoras se meten en la conversación de mis socios?». Valentina sintió el peso de esas palabras. Las conocía. Era el peso específico del desprecio, el que no grita sino que aplasta con calma, el que te dice tú no existes sin decirlo con esas palabras. Lo había sentido antes, en esta misma empresa, en las caras de la gente que pasaba junto al carrito de limpieza sin mirarla. «Vi algo, señor. Solo quería avisar». «Lo que viste», dijo Isabela con una dulzura que era puro veneno, «fue tu propio reflejo en el vidrio, ¿verdad, cielo?». Y se dirigió a los socios. «El personal nuevo a veces tiene estos episodios. Imaginan cosas». Rodrigo asintió apenas, ya girando de regreso hacia la conversación. «Vuelve a tu trabajo». Valentina no se movió de inmediato. 1 segundo, 2. El tiempo suficiente para grabar en la memoria la posición exacta de la copa, la marca del labial de Isabela en el borde, el número de mesa, la hora en el reloj de la pared. 2:47 de la tarde.
Luego dio media vuelta y se fue. Escuchó la risa de Isabela detrás de ella, suave, satisfecha. Gente como tú no entiende ni lo que limpia. Para eso sirves, para fregar y callarte. Lo dijo en voz baja, pero no tan baja. Lo suficiente para que Valentina lo oyera, para que los socios también, si querían, para que quedara claro quién mandaba en ese espacio y quién no era nadie. Valentina siguió caminando. Sus manos no temblaban. Eso era lo raro. En otros tiempos habrían temblado. Pero algo en ella se había vuelto quieto desde la noche de la caja de cartón, desde que doña Carmen le mostró las escrituras originales de la Hacienda Reyes, los documentos con el sello del notario, la firma del bisabuelo, y luego los otros papeles, el contrato forzado, las firmas bajo amenaza, el nombre Castellanos apareciendo donde antes decía Reyes, 2 apellidos, un robo que llevaba 40 años enterrado. Valentina llegó al corredor de servicio, detrás de la cocina, donde nadie podía verla. Se quitó un guante de látex, siempre llevaba un par en el bolsillo del delantal, hábito de laboratorio, y abrió la bolsa pequeña que cargaba cruzada bajo el uniforme. Dentro había 3 frascos de recolección de muestras, limpios, estériles, etiquetados con marcador negro, VR, fecha, referencia. Sacó uno. Tenía que conseguir esa copa antes de que la lavaran. La cocina cerraba el turno en 20 minutos. El mesero principal, un hombre de 50 años llamado Aurelio, que era el único en el piso que la trataba como persona, estaría recogiendo la mesa en cuanto los socios firmaran. Valentina calculó. Había un momento exacto entre el retiro de los platos y el paso por la ventanilla de cocina, donde ella podía interceptar. Esperó, pensó en doña Carmen, en las manos de su abuela, arrugadas y firmes, sosteniendo aquellas cartas amarillas con la misma ternura con que se sostiene a un recién nacido. Tu bisabuelo construyó esa hacienda con sus propias manos, Valentina, cada piedra, y se la quitaron porque éramos pobres y ellos tenían abogados. El reloj de la pared decía 2:54. Desde el salón llegaron aplausos. Los socios habían firmado. Aurelio apareció en la puerta de la cocina con una charola llena. Valentina dio un paso adelante. Aurelio, ¿me dejas revisar una copa? Vi una mancha cuando puse la mesa esta mañana. Quiero asegurarme de que no salga del lavavajillas. El mesero la miró un segundo. Era un hombre práctico. La del rincón ya la estoy trayendo. Agarra la que necesites, pero rápido, que el chef se molesta si ve gente parada aquí. Valentina tomó la copa de Rodrigo. La envolvió en una servilleta de tela limpia que sacó del carrito. La guardó en su bolso, debajo del delantal. Sonrió a Aurelio. Gracias. No hay de qué, mija. Caminó de regreso al corredor de servicio. Sacó el frasco de recolección. Con movimientos que venían de la memoria muscular de 3 años de laboratorio, transfirió unas gotas del borde interior de la copa al frasco. Lo selló. Lo guardó. Etiqueta: Copa RC. HD. Mesa 7, 1447. Afuera, en el salón, Isabela Fuentes se estaba poniendo el abrigo. Un valentino color marfil. Reía con uno de los socios. Rodrigo le puso la mano en la espalda, con ese gesto automático de quien ya no piensa en lo que hace. Valentina los observó desde la rendija de la puerta de servicio. Rodrigo se veía bien, sin síntomas todavía. Claro, con pentobarbital en dosis bajas, el efecto era acumulativo, no inmediato. Una copa hoy, otra mañana, otra la semana que sigue. El corazón empezaba a fallar sin que nadie entendiera por qué. Ella lo sabía porque había estudiado toxicología en 2º año, porque había repasado sus apuntes 3 veces desde que empezó a sospechar. Porque cuando una mujer como Isabela le pedía al farmacéutico de su confianza un frasco de algo que no deja rastro fácil, hay solo un puñado de compuestos que entran en esa lista. Mañana sabría con certeza. Esta noche, la copa iba al análisis. Valentina se quitó los guantes, los dobló con cuidado y los guardó en la bolsa de residuos del carrito. Tomó el trapeador. Empezó a limpiar el corredor de servicio como si nada hubiera pasado, con movimientos lentos y precisos, mientras el sol de la tarde entraba oblicuo por la ventana alta y le daba en la cara. No sonrió, pero en algún lugar muy adentro, en ese lugar donde viven los nombres de los muertos y las cuentas pendientes, algo se puso firme. Ya voy, bisabuelo. El dolor por dentro. El cuartito de servicio en el sótano del edificio olía a detergente de pino y a humedad vieja. Valentina se sentó en la orilla de la cama angosta, un catre con colchoneta de 5 centímetros, y puso el frasco sobre la mesa de noche, junto a la lámpara y la foto de doña Carmen, que cargaba a todos lados. Eran las 11:20 de la noche. El edificio estaba en silencio. Sacó su teléfono. Marcó. «Abuela, Valentina». La voz de doña Carmen era como tierra mojada después de lluvia. Pesada, cálida, imposible de ignorar. «¿Comiste?» «Sí». «Mentira.
Valentina se frotó los ojos. Abuela, necesito pedirte algo. Mañana que vayas al mercado, ¿puedes pasar por casa de don Refugio? El del laboratorio de análisis clínicos en Tepito. ¿Ese que huele a cigarro? Ese. Necesito que le lleve algo y que me llame con los resultados. Dile que es urgente, que lo que yo le traiga tiene prioridad. Silencio breve. ¿Qué encontraste, mija? Valentina miró el frasco. Las gotas de líquido eran casi transparentes, con un tono levemente amarillento que nadie hubiera notado en una copa de vino blanco. No sé todavía. Por eso necesito a don Refugio. ¿Es peligroso para ti? No, abuela. Para mí no. Hubo una pausa larga. Valentina conocía ese silencio. Era el silencio de doña Carmen calculando, midiendo, decidiendo cuánto preguntar y cuánto dejar pasar. Está bien, dijo al final. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Valentina. Estoy bien de verdad, abuela. Solo cansada. Colgó. Apagó la lámpara. Se quedó tumbada en la oscuridad mirando el techo, con el frasco a 15 centímetros de su cabeza y el peso de lo que había visto esa tarde asentándose despacio, como el polvo después de una caída. Pensó en la cara de Rodrigo, en cómo había tomado la copa sin dudarlo, sin mirar, con esa confianza de quien nunca ha tenido razones para desconfiar de lo que tiene enfrente. El privilegio tiene esa forma, había escrito su bisabuelo en una de las cartas que doña Carmen guardaba en la caja. El que nunca ha perdido nada no sabe cuidar lo que tiene porque no sabe lo que cuesta. Su bisabuelo se llamaba Aurelio Reyes Montoya. Había nacido en 1921 en el estado de Jalisco. Tercer hijo de un campesino que murió joven y dejó una parcela de tierra árida que Aurelio convirtió, con 20 años de trabajo, en una hacienda de 4.000 hectáreas dedicadas al agave y al maíz. La Hacienda Reyes, un nombre que Valentina había crecido escuchando como se escuchan los nombres de los lugares en los cuentos, con reverencia, con tristeza, con una distancia que los hace parecer inventados. No estaba inventada, ella lo sabía ahora. En 1978, cuando Aurelio tenía 57 años y su hijo, el abuelo de Valentina, apenas 20, un hombre llamado Ernesto Castellanos Vega, llegó a la hacienda con 2 abogados, un contrato y una deuda fabricada. Valentina había leído los documentos 3 veces. Entendía el mecanismo. Se prestaba dinero a una tasa imposible, se esperaba el vencimiento, se ejecutaba la garantía. La garantía era la tierra. Siempre era la tierra. Aurelio firmó bajo coacción. Había amenazas de por medio, implícitas y explícitas. El contrato era legal en papel. En realidad era un robo vestido de notaría. La Hacienda Reyes se convirtió en el primer activo del grupo Castellanos. Rodrigo Castellanos era el nieto de Ernesto. Valentina cerró los ojos. No dormía bien desde hacía 2 semanas, desde la noche en que encontró en el archivo del edificio un sobre amarillo con su nombre completo, Valentina Reyes Montoya, metido por debajo de la puerta del cuartito. Adentro había una nota a máquina. Sé quién eres, sé lo que buscas. Espera mi señal, no actúes sola, no había firma, no había remitente. Lo había guardado junto a la caja de cartón de doña Carmen, debajo del catre, envuelto en una bolsa de plástico, y había seguido limpiando pisos. Espera mi señal, decía la nota. Llevaba 2 semanas esperando. Afuera, en algún piso de arriba, el edificio respiraba. Se escuchaba el zumbido lejano del elevador de carga, el goteo de una tubería, el murmullo de la ciudad que nunca termina de callarse. Valentina puso una mano sobre su pecho y sintió su propio corazón, lento, firme, como el de alguien que ha decidido algo. A las 7 de la mañana, don Beto abrió la puerta del vestíbulo con su llave de portero y casi se tropieza con Valentina, que estaba saliendo del sótano con el carrito de limpieza. «Ándale, muchacha, asustan», dijo, llevándose la mano al pecho. «¿Tan temprano ya estás aquí?» «Buenos días, don Beto». «Buenos días, buenos días». El portero tenía 62 años, bigote canoso, uniforme azul marino y una capacidad para opinar sobre todo que era casi un superpoder. «¿Sabes qué vi anoche?» «Vi a la novia del señor Castellanos salir a las 10 con una bolsa muy grande, del tamaño de estas dudas que me entran». Valentina no levantó la vista del carrito. «Qué interesante, don Beto». «No, escucha». Se plantó frente a ella, bajando la voz con esa solemnidad de quien cree que sus observaciones son inteligencia militar. «Yo soy muy observador, 22 años en este edificio. Y esa señorita Isabela tiene ojos que no me cuadran. Muy bonita, sí, muy elegante. Pero los ojos no mienten, Valentina. Los ojos nunca mienten». «¿Tiene razón, don Beto?» «Claro que tengo razón». Se irguió, satisfecho. «Aunque a mí nadie me hace caso. Le dije lo mismo a Aurelio, el mesero, y me dijo que me metiera en mis asuntos.
Mis asuntos. Como si el edificio no fuera mis asuntos. 22 años, ¿eh? 22 años. Exacto. Valentina sonrió apenas y empujó el carrito hacia el elevador de servicio. Don Beto se quedó en el vestíbulo murmurando algo sobre el personal moderno y la falta de respeto por la experiencia. Ella presionó el botón del cuarto piso. Cerró los ojos mientras el elevador subía. Los ojos no mienten, había dicho don Beto. Era la frase más cierta que había escuchado en todo el día. A las 10 de la mañana, mientras limpiaba la sala de juntas del tercer piso, sonó su teléfono. El número era de Tepito. Don Refugio, dijo Valentina, saliendo al pasillo y cerrando la puerta detrás de ella. Mija, la voz del viejo farmacéutico era seria, el tono que usaba cuando los resultados importaban. Acabo de revisar la muestra que me mandó tu abuela. ¿Y? Pausa breve. Pentobarbital. Concentración baja, pero ahí está. Con un uso sostenido, 3 o 4 semanas. Bajó la voz. El corazón empieza a fallar. Parece natural. Un infarto, dicen los médicos. Nadie busca más. Valentina apoyó la espalda contra la pared del pasillo. Afuera, a través de la ventana, la Ciudad de México brillaba bajo un sol de noviembre que hacía parecer todo limpio y en orden. ¿Puede hacer un informe escrito? Para ti, sí, pero necesito que me traigas más muestra para confirmarlo con una segunda prueba. Una sola no es suficiente para un peritaje. Lo entiendo. En cuanto pueda le llevo más. Valentina. Una pausa. Sé cuidadosa, ¿eh? Quien haya puesto eso en esa copa no va a quedarse cruzado de brazos cuando note que alguien sabe. Lo sé, don Refugio. Gracias. Colgó. Se quedó inmóvil en el pasillo con el teléfono en la mano y las palabras de don Refugio asentándose en el pecho como hielo. Quien haya puesto eso en esa copa no va a quedarse cruzado de brazos. Isabela lo sabía ya, o lo iba a saber. Valentina había visto cómo la miraba después del incidente en el restaurante. Esos ojos que calculaban, que medían, que preguntaban sin preguntar. Una mujer que lleva semanas envenenando a su novio en dosis pequeñas no es descuidada, es meticulosa. Y las personas meticulosas no dejan cabos sueltos. Valentina era un cabo suelto. Volvió a entrar a la sala de juntas, tomó el trapo, siguió limpiando. Pero mientras frotaba la larga mesa de vidrio, repasó en silencio todo lo que sabía. El frasco, el informe de don Refugio, las escrituras de la Hacienda Reyes, la nota sin firma de debajo de la puerta. Espera mi señal, no actúe sola. ¿Quién la había mandado? ¿Quién en este edificio sabía su nombre completo, su apellido real, lo que buscaba? No era Aurelio el mesero, que la trataba bien pero no sabía nada. No era don Beto, que hablaba demasiado para guardar un secreto. Alguien más. Alguien que llevaba tiempo mirando. Se detuvo en la esquina de la sala. Junto a la ventana, en el alféizar, había algo que no estaba antes. Un sobre blanco, pequeño, con su nombre escrito a mano, VR. Lo abrió. Una tarjeta. 3 líneas. LIC. Germán Alcántara. Despacho Alcántara y Asociados. Tengo lo que le falta. Piso 18. Esta tarde, 5 p.m. No había teléfono. No había firma adicional. Solo el nombre y la hora. Valentina leyó la tarjeta 2 veces. La guardó en el bolsillo del delantal, junto al frasco vacío de muestras y los guantes de látex. Miró el reloj de la sala de juntas. Eran las 10:15 de la mañana. Faltaban 6 horas y 45 minutos. Siguió limpiando. A las 4:30, mientras guardaba el carrito en el cuarto de servicio del sótano, Valentina escuchó pasos en el corredor. Pasos que no eran de don Beto. Muy distintos, más ligeros, más deliberados. Se quedó quieta detrás de la puerta entreabierta. Isabela Fuentes entró al corredor con su abrigo valentino color marfil, los tacones sonando sobre el concreto, mirando los cuartos numerados hasta detenerse frente al número 4. El cuarto de Valentina. Probó la manija. Cerrado. Sacó el teléfono. Escribió un mensaje sin apresurarse, con esa calma de quien está acostumbrada a que las cosas se resuelvan. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. Valentina exhaló despacio. Sus manos, ahora sí, temblaban un poco. Pero no de miedo. Era rabia. La rabia limpia de quien acaba de entender que el tiempo se ha acabado. No más. Subió al piso 18. La explosión. El piso 18 no era como los demás. No había cuartos de servicio. No había corredores de carga. No había el olor a cloro y a pino que impregnaba los pisos de abajo. Era silencioso de otra manera. El silencio de las alfombras gruesas, de las puertas tapizadas, del dinero que no necesita hacer ruido porque ya lo dijo todo. Valentina llegó al final del corredor con el uniforme de limpieza puesto y el frasco vacío en el bolsillo. Buscó el número de la oficina. La tarjeta no decía cuál, solo el piso. Había 3 puertas. 2 estaban sin letrero. La tercera tenía una placa de latón grabada.
Alcántara y Asociados, consultoría legal, tocó. Adelante. El hombre detrás del escritorio tenía 60 y tantos años. Cabello completamente blanco peinado hacia atrás, lentes de armazón delgada y una corbata verde oscuro que debía costar lo que Valentina ganaba en un mes. Se levantó cuando la vio entrar, sin el gesto de sorpresa que ella esperaba al ver su uniforme, como si ya supiera exactamente quién iba a entrar por esa puerta. Valentina Reyes Montoya, dijo, no como pregunta. ¿Usted es Alcántara? Germán Alcántara Serrano. Siéntese, por favor. Ella no se sentó de inmediato. Miró la oficina, pilas de expedientes, una estantería llena de carpetas, y sobre el escritorio, una caja de archivo color café con etiqueta escrita a mano que decía, con letra clara, Reyes versus Castellanos, 1979. Se sentó. ¿Cuánto tiempo lleva en este edificio? Preguntó Alcántara volviendo a su silla. 4 meses. ¿Y cuánto tiempo buscando? 2 años, desde que mi abuela me mostró los documentos. El licenciado asintió. Abrió la caja de archivo con la calma de alguien que ha esperado mucho tiempo para hacer este movimiento. Yo trabajé con su bisabuelo. Lo dijo sin ceremonias, como quien menciona el clima. Aurelio Reyes me contrató en 1978 cuando empezó a sospechar que el señor Castellanos estaba preparando algo. Fui el último abogado que intentó detener ese contrato. No lo logré. Tenía 29 años y muy poca influencia. Ernesto Castellanos tenía jueces, notarios y dinero. Hizo una pausa. Guardo este expediente desde entonces, esperando. ¿Esperando qué? A alguien de la familia con voluntad de reclamarlo. La miró directamente. Su abuela me escribió hace 3 meses. Me dijo que su nieta estaba aquí. Me pidió que esperara el momento correcto. Valentina sintió algo moverse en el pecho. No era emoción todavía. Era el reconocimiento de que todo lo que había cargado sola no había estado tan solo como creía. ¿Qué hay en esa caja? Copias notariadas de los documentos originales de la Hacienda. El contrato original con las firmas bajo coacción y el testimonio que su bisabuelo dictó ante mí en noviembre de 1978, 3 semanas antes de que lo obligaran a desalojar. Abrió la carpeta del frente. También hay correspondencia entre Ernesto Castellanos y el notario que validó el contrato. Correspondencia que prueba que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. ¿Por qué no usó esto antes? Lo intenté. 2 veces. La primera, en 1983, me amenazaron. La segunda, en 1997, el expediente del juzgado desapareció. Dijo esto sin dramatismo, como un hecho. Aprendí a esperar. La justicia tiene sus tiempos, señorita Reyes, pero también tiene sus momentos. Valentina miró la caja. 46 años de espera en cartón color café. Hay algo más, dijo, y sacó su teléfono. Le mostró el informe de texto que don Refugio le había mandado esa mañana. El señor Rodrigo Castellanos está siendo envenenado. Su novia le está administrando pentobarbital en dosis bajas. Yo lo vi. Tengo una muestra con análisis preliminar. Alcántara leyó el mensaje. Lo leyó 2 veces. Cuando levantó la vista, su expresión no era de sorpresa, sino de algo más oscuro. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No lo sé con certeza. Semanas, quizás. Necesito una segunda muestra para confirmar el análisis y que sirva como evidencia. Eso complica las cosas. Cerró el teléfono y se lo devolvió. Y también las simplifica. Un hombre que está siendo envenenado tiene razones para escuchar lo que tiene que escuchar, aunque lo que escuche sea que su abuelo fue un ladrón. Valentina asintió despacio. ¿Cuándo podemos movernos? Cuando usted tenga la segunda muestra. Alcántara volvió a cerrar la caja con cuidado, como quien cierra algo sagrado. Yo preparo el expediente formal esta semana. Cuando esté listo, usted y yo nos presentamos juntos ante Rodrigo Castellanos con todo. Las escrituras, el testimonio, la correspondencia, y si en ese momento tiene usted en la mano la prueba del envenenamiento, él va a tener que escuchar. ¿Y si no quiere escuchar? El viejo abogado la miró con algo que se parecía al respeto. Entonces lo escucha un juez. Valentina salió del piso 18 a las 6 menos cuarto. Tomó el elevador de servicio hacia abajo. Mientras bajaba, repasó todo. La caja de archivo, el testimonio del bisabuelo, la correspondencia de Ernesto Castellanos. 46 años de un crimen enterrado bajo mármol y cristal y el apellido correcto. Las puertas del elevador se abrieron en el sótano. Isabela Fuentes estaba apoyada contra la pared del corredor, con los brazos cruzados y esa sonrisa que no era una sonrisa. «¡Qué coincidencia!», dijo. Valentina no se detuvo. Caminó hacia su cuarto. «¿A dónde vas tan apurada, limpiadora?» «A descansar, señorita. Es tarde». «Sí». Isabela se despegó de la pared y la siguió 2 pasos. «Es tarde para muchas cosas». Una pausa calculada.
¿Sabes qué me llama la atención de ti? Que no te ves asustada. La mayoría de la gente en tu posición estaría asustada. Valentina se detuvo. Se giró despacio. Las dos mujeres estaban a 1,5 metros. La luz del corredor era fría, de neón, y hacía que el abrigo valentino de Isabela pareciera de otro mundo. ¿De qué debería tener miedo, señorita? De perder tu trabajo. Pausa. De que la gente se entere de que una empleada de limpieza anda husmeando en los asuntos de sus patrones, de lo que le pasa a alguien así en un lugar como este. Valentina la miró. Miró esos ojos que don Beto había descrito como ojos que no cuadran. Tenía razón el viejo portero. Eran ojos que calculaban todo y sentían muy poco. Gracias por el consejo, dijo Valentina, en voz tranquila. Luego, sin cambiar el tono, sin subir ni bajar ni un grado, añadió: tiopental sódico y pentobarbital tienen estructuras moleculares similares, pero tiempos de metabolización distintos. El pentobarbital es más predecible, más difícil de detectar en un perfil toxicológico estándar, pero no en uno especializado. Silencio. Isabela no se movió, pero algo en su cara cambió. Algo muy pequeño, en las comisuras de los labios, en el músculo debajo del ojo izquierdo. Valentina continuó con la misma calma. The cumulative cardiac effect at low doses over 3 to 4 weeks is well documented in the pharmacological literature. I have the citation numbers if you need them. Inglés. Perfecto, sin acento, con la precisión de alguien que leyó los artículos originales. Isabela abrió la boca. La cerró. Et la concentración dans l'échantillon que j'ai recueilli hier après-midi corresponde exactamente a ese profil. Francés, ahora. 3 idiomas en 40 segundos, todos en el mismo tono de quien explica algo elemental. 3 respiraciones de silencio. Isabela las contó. Valentina también. ¿Quién eres tú?, dijo Isabela. Y esta vez no había cálculo en la pregunta. Había algo parecido al miedo. Soy la limpiadora, dijo Valentina. Buenas noches. Entró a su cuarto. Cerró la puerta. Puso el seguro. Escuchó los pasos de Isabela en el corredor. Lentos primero, luego más rápidos, luego el sonido de los tacones subiendo las escaleras de emergencia 2 pisos y desapareciendo. Valentina se sentó en el catre. Puso las manos sobre las rodillas. ¿Le temblaban? Ahora sí le temblaban, pero era otro tipo de temblor. El que viene después, cuando el cuerpo procesa lo que la mente ya decidió. 3 idiomas, 5 años de estudios. Un análisis que todavía no era completo, pero que ya era suficiente para poner a Isabela Fuentes exactamente donde tenía que estar. Asustada. El teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. Yo estaba en el piso 14. Vi todo. Tiene usted 3 días antes de que ella actúe. No más. Valentina leyó el mensaje 2 veces. Miró la foto de doña Carmen en la mesa de noche. Ya sé, abuela, murmuró. Ya sé. Esa noche, en el penthouse del último piso, Rodrigo Castellanos se sirvió una copa de vino solo, frente a la ventana panorámica. La ciudad brillaba abajo. Su ciudad, pensó. O eso creía. Isabela había llegado hace 1 hora con los ojos vidriosos y los nervios a flor de piel, diciendo que se sentía mal, que necesitaba aire, que se quedaba a dormir pero no quería hablar. Él no preguntó, nunca preguntaba. Le dio un beso en la frente y volvió a sus papeles. Pero algo no lo dejaba quieto. Algo que tenía la forma de una limpiadora de uniforme azul parada junto a su mesa, con los ojos fijos, diciéndole: «Su copa, señor. Creo que hay algo en su copa». Se había reído entonces. Ahora no se reía. Miró la copa en su mano. La puso sobre la mesa sin beberla. El cerco se cierra. A las 7 de la mañana del día siguiente, Valentina llegó al trabajo y encontró su carrito de limpieza vaciado. No, el carrito completo, solo lo de adentro. Los trapos, los frascos de producto, los guantes de repuesto, todo apilado en el corredor de servicio del primer piso, como si alguien hubiera revisado cada cosa sin apresurarse y lo hubiera vuelto a dejar ahí para que ella lo encontrara, para que entendiera el mensaje. Ya entré, ya sé que puedo. Don Beto la vio llegar y frunció el ceño. Oye, eso estaba así desde que llegué a las 6. Le dije al señor de seguridad nocturna y me dijo que no vio nada en las cámaras. ¿Nada? Nada. Bajó la voz. Lo que significa que alguien sabe dónde están los ángulos muertos, ¿verdad? Se irguió con la satisfacción de quien acaba de decir algo muy inteligente. Yo lo supe desde el principio. Este edificio tiene 3 puntos ciegos en el sótano. 22 años, Valentina. 22 años viendo cómo funciona esto. ¿Cuáles puntos, don Beto? El corredor detrás de la lavandería, el cuarto de tableros eléctricos y el acceso de carga lateral. 3 puntos, sin cámara. Pausa solemne. Por eso nunca guardo nada valioso en el sótano.
Meto todo en la caseta del frente, a la vista de todos. Los ladrones no roban lo que se ve, roban lo que se esconde. Valentina lo miró un momento. Don Beto, usted es más listo de lo que parece. El portero parpadeó, sin saber si tomarlo como cumplido. Pues sí, generalmente sí. Ella ya estaba cargando el carrito de regreso. La noche anterior había dormido 3 horas. Las había pasado repasando una decisión que no era fácil, pero que era necesaria. Tenía que conseguir la segunda muestra hoy, no mañana, hoy, porque si Isabela había entrado al corredor de servicio a revisar sus cosas, el margen se estaba cerrando y no iba a esperar a que se cerrara del todo. El problema era la copa. En el restaurante, Rodrigo almorzaba 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Hoy era miércoles. Si el patrón se mantenía, habría almuerzo privado al mediodía. Si Isabela seguía con su plan, y las personas meticulosas no abandonan sus planes por un susto de corredor, habría otra dosis. Valentina tenía que estar en el salón. A las 11, el restaurante empezó a prepararse para el turno del mediodía. Valentina pidió a Soledad, la otra limpiadora del turno, una señora de Oaxaca con 3 hijos y un sentido del humor impecable, que le cubriera el tercer piso. «¿Qué me das a cambio?», dijo Soledad, sin levantar la vista del trapeador. «La próxima vez que vengan los supervisores y pidan horas extra, digo que eres tú la que se queda». «Hecho». Soledad tomó la cubeta sin más preguntas. Era así la amistad entre limpiadoras, sin rodeos, sin preguntas innecesarias, sin el lujo de hacérselas delicadas. Valentina subió al restaurante con el pretexto de revisar los baños del salón antes del servicio. Era una tarea rutinaria, nadie la cuestionó. Se instaló en el baño de señoras, puerta entreabierta, desde donde podía ver la entrada del salón y el corredor que llevaba a la cocina. Esperó. Rodrigo llegó a las 12:15 con un solo socio, sin Isabela. Valentina sintió el estómago apretarse. Sin Isabela. Ordenaron, comieron. El mesero, no Aurelio hoy, sino uno más joven llamado Ernesto, igual que el abuelo ladrón, cosa que a Valentina le pareció una ironía demasiado obvia, sirvió vino a los 2. Nadie echó nada en ninguna copa. La comida terminó a la 1:20. Rodrigo pagó. Se fue. Valentina salió del baño, así que hoy no. Isabela estaba recalibrando. Recalibrar era lo que hacen las personas que no entran en pánico, pero que sí reconsideran. Era casi peor. Recogió su carrito del corredor y bajó al sótano. En la puerta de su cuarto había un sobre. No en el piso esta vez. Pegado a la puerta, con una tira de cinta adhesiva a la altura de los ojos. Lo abrió. Adentro, una hoja doblada en 3, sin membrete. Letra a mano, apretada, precisa. La señorita Fuentes hizo 3 llamadas esta mañana. Una a un número de Monterrey que pertenece a un abogado laboral. Una a una farmacia particular en Lomas de Chapultepec. Una al señor Castellanos, de 4 minutos a las 10:47. Después de la llamada, el señor Castellanos canceló su reservación habitual de hoy y pidió que le subieran el almuerzo al penthouse. Ella está cambiando el método. Ya no será en el restaurante. Tiene usted hasta el viernes. Valentina dobló la hoja. La guardó junto a la tarjeta de Alcántara. Miró el techo del corredor, una tubería pintada de gris, una lámpara de neón que parpadeaba una vez cada varios segundos, tan regular que ya no se notaba. Alguien en este edificio la estaba ayudando. Alguien con acceso a los registros de llamadas, a las reservaciones del restaurante, a la información de movimientos del piso más alto. No era don Beto, que no sabía guardar un secreto ni pagándole. No era Aurelio el mesero, que era buena persona, pero no tenía ese tipo de alcance. Era alguien con acceso real. Lo guardaría para después. Ahora el problema era el método. Ya no será en el restaurante. El penthouse. Isabela tenía acceso permanente al penthouse. Podía dosificar el vino de la cava personal, el agua filtrada, el café de la mañana, lugares donde no había testigos y donde Valentina no tenía ningún pretexto para estar. Se sentó en el catre. Pensó. Luego pensó en algo más. Rodrigo había cancelado la reservación después de la llamada con Isabela, lo que significaba que ella le había dicho algo. Le había inventado algo que él creyó. Un hombre enamorado cree. O un hombre que necesita creer, que es distinto, pero llega al mismo resultado. ¿Qué le había dicho Isabela sobre la limpiadora? Cualquier cosa que hubiera dicho, Rodrigo la había escuchado. Y eso podía ser un problema o una puerta. Dependía de cómo se usara. A las 3 de la tarde, Valentina subió al despacho del piso 18. Alcántara estaba en el teléfono. Le hizo señas de que se sentara. Terminó la llamada. «¿Cómo está?», dijo, estudiándola. El método cambió. Isabela ya no va a dosificarlo en el restaurante. Tiene acceso al penthouse. El abogado frunció el ceño levemente. ¿Tiene usted forma de conseguir otra muestra? Estoy pensando en eso. Pausa. Necesito hablar con Rodrigo Castellanos directamente. Alcántara la miró largo.
Eso es arriesgado. Lo sé. Pero si Isabela cambia el método y no tenemos una segunda muestra, lo que tenemos es solo un análisis preliminar de una muestra sin cadena de custodia formal. No alcanza para nada. ¿Qué le va a decir? La verdad, parte de ella, lo suficiente para que me escuche. La va a despedir. Puede ser. Valentina cruzó los brazos. O puede ser que no. El licenciado Alcántara la miró con esa expresión suya, de hombre que ha visto muchos casos y aprendido a medir a las personas no por lo que dicen, sino por cómo aguantan lo que es difícil. Tengo el expediente casi listo, dijo al final. Mañana en la tarde puedo tenerlo completo. Si usted consigue hablar con Castellanos antes del viernes, podemos presentarlo todo junto. Bien, Valentina, la llamó cuando ella ya se levantaba. Su bisabuelo dictó ese testimonio en 3 horas. Un hombre de 57 años que acababa de perderlo todo. Hizo una pausa. No lloró ni una vez mientras hablaba. Dijo que llorar era para después, que primero había que dejar constancia de lo que pasó para que alguien lo recordara. Una pausa más larga. Usted se parece mucho a él. Valentina no respondió de inmediato. Sintió el peso de esas palabras posarse en algún lugar donde las palabras que importan se quedan para siempre. Gracias, licenciado. Esa noche Valentina subió al penthouse. No directamente. Nadie subía directamente al penthouse sin ser invitado. Pero el piso 41, el de abajo, tenía una terraza de mantenimiento con acceso por escalera de servicio que el reglamento interior describía como de uso exclusivo para personal técnico y de limpieza en caso de emergencia. Era una emergencia. Valentina llevaba su uniforme, su carrito y una botella de solución de limpieza que no era solución de limpieza. Era el recipiente donde había guardado el frasco de muestras, nuevo, limpio y etiquetado. Encontró la escalera. Subió. La puerta de la terraza del penthouse estaba cerrada con llave electrónica. Pero las puertas que dan a terrazas en los edificios de lujo tienen una debilidad que los diseñadores no piensan cuando diseñan para impresionar. El sistema de ventilación del cuarto de máquinas tiene acceso técnico desde afuera, y ese acceso usa llave mecánica estándar, no electrónica. Don Beto, sin saberlo, le había dado esa información hace 3 semanas cuando se quejó de que los técnicos del aire acondicionado siempre llegaban con el mismo juego de llaves antiguas que no habían cambiado en 15 años. Valentina tenía ese juego de llaves. Las había copiado una tarde, con calma, mientras don Beto se distraía explicándole a un repartidor de agua por qué el edificio tenía los mejores sistemas de mantenimiento de todo Polanco. Abrió la puerta técnica, entró. La terraza del penthouse era un jardín suspendido sobre la ciudad. Árboles de interior, piedra volcánica, una alberca pequeña con luz azul, todo en silencio. A través del cristal del salón principal, Valentina vio la espalda de Rodrigo Castellanos sentado frente a su escritorio, con una copa de algo oscuro, vino tinto o whisky, difícil de saber desde esa distancia, a su lado, sin Isabela a la vista. Respiró. Caminó hasta la puerta de cristal corrediza que daba al salón. La probó, abierta. Los que viven en los pisos más altos no siempre cierran las puertas que dan a la terraza. ¿Para qué? Si nadie puede llegar hasta ahí. Nadie, excepto alguien que lleva 4 meses aprendiendo cada centímetro de este edificio. Entró. Rodrigo se giró. No gritó, no llamó a seguridad. Se quedó completamente quieto, mirándola, con esa cara de hombre que está procesando algo que no esperaba encontrar. «Usted es la limpiadora», dijo. «Sí, señor». «¿Cómo subió aquí?» «Por la escalera técnica». Silencio. Rodrigo la miró largo. Luego, despacio, bajó la vista a la copa que tenía en la mano. La puso sobre el escritorio. «¿Qué quiere?» Valentina dio un paso adentro. Sacó el frasco del bolsillo. «Necesito una muestra de esa copa, señor. Y necesito que me deje explicarle por qué». Rodrigo no se movió. «El análisis que tengo del martes pasado indica pentobarbital». Lo dijo directo, sin rodeos, como había aprendido a decir las cosas en el laboratorio. Primero el dato, luego el contexto. Dosis baja. Acumulativa. En 3 o 4 semanas más, su corazón va a empezar a fallar de una forma que los médicos van a interpretar como natural. El silencio que siguió duró lo que duran los silencios, en los que alguien intenta decidir si está escuchando una locura o la verdad más terrible de su vida. «¿Quién le pagó para decir esto?», dijo al fin. «Nadie. Isabela me dijo que usted estaba husmeando en asuntos que no le corresponden, que era inestable». «Claro que eso dijo». Otro silencio. Rodrigo miró la copa. La miró como si fuera la primera vez que la veía. «Si yo le doy esa muestra», dijo despacio, «y resulta que usted tiene razón, ¿qué sigue? Sigue que hay un abogado en el piso 18 con un expediente que lleva 46 años esperando y que usted va a necesitar escucharlo también».
Pausa. Pero eso puede ser después del viernes. Primero, la copa. Rodrigo la miró largo. Tomó la copa. La extendió. La revelación que hace llorar don Refugio llamó al día siguiente a las 8 de la mañana. Valentina estaba en el corredor de servicio del segundo piso, con el carrito detenido y el teléfono pegado al oído, escuchando el silencio de medio segundo que el viejo farmacéutico dejaba siempre antes de dar resultados que importaban. Pentobarbital confirmado. Su voz era la de siempre, seca, sin adornos, la voz de alguien que lleva 40 años dando noticias que la gente no quiere recibir. Concentración más alta que en la primera muestra, lo que significa que la dosis se incrementó entre el martes y el miércoles. ¿Puede emitir el peritaje formal? Con estas 2 muestras, sí. Necesito 2 días para el documento oficial con todos los sellos. ¿A nombre de quién va? Alcántara y Asociados, licenciado Germán Alcántara Serrano. Lo conozco. Buen hombre. Pausa breve. Valentina, esto que tienes es serio. Muy serio. No lo guardes sola. No estoy sola, don Refugio. Colgó. Se quedó un momento con el teléfono en la mano, mirando el corredor vacío. La lámpara de neón parpadeó una vez. El edificio respiró. En algún piso de arriba, alguien encendió una cafetera, y el olor llegó hasta abajo por los ductos de ventilación. Café oscuro, el olor de las mañanas normales en un mundo que todavía no sabía lo que estaba a punto de cambiar. Valentina empujó el carrito. Tenía que hablar con su abuela. Llamó a doña Carmen a las 11, en el descanso del turno, sentada en la banca del patio interior del edificio donde los empleados comían cuando hacía sol. Abuela, Valentina. La voz de doña Carmen tenía esa textura de las voces que han llorado mucho en la vida y aprendido a no llorar por todo. ¿Cómo estás? Bien, necesito preguntarte algo. Pregunta. Las cartas de bisabuelo Aurelio, las que tienes en la caja junto a las escrituras, ¿hay alguna que hable de un licenciado Alcántara? Silencio largo. ¿Germán Alcántara? Sí. Dios mío. Otro silencio. Valentina escuchó el sonido de una silla moviéndose, de alguien que necesita sentarse antes de hablar. Tu bisabuelo lo mencionaba en 2 cartas. Decía que era el único abogado que lo había tratado como persona, que era joven pero que tenía más dignidad que todos los jueces que conoció juntos. Valentina cerró los ojos. Abuela, él está aquí, en este edificio. Me está ayudando. El silencio que siguió fue distinto a todos los demás. Era el silencio de alguien que lleva años cargando algo muy pesado y de pronto siente que alguien más tomó parte del peso. ¿Cuántos años tiene? Dijo doña Carmen al fin. 60 y tantos, cabello blanco. Tu bisabuelo tenía 60 y tantos cuando lo conoció. Una pausa. Qué cosa tan rara es el tiempo, ¿verdad, mija? Sí, abuela. ¿Puedo ir? Valentina abrió los ojos. ¿Qué? Que si puedo ir, al edificio, a conocerlo. La voz de doña Carmen era firme, sin asomo de duda. Tengo las cartas originales aquí, y las escrituras. Si ese hombre lleva 46 años guardando lo que él guarda y nosotras llevamos 46 años guardando lo que nosotras guardamos, me parece que ya es tiempo de juntarlo todo en el mismo cuarto. Valentina sintió algo subir por el pecho. No lo dejó llegar a los ojos. Todavía no. Mañana, abuela, mañana a las 4. Ahí estaré. Doña Carmen llegó al edificio a las 3:50. Valentina la esperaba en la entrada de servicio, porque la entrada principal tenía cámaras que Isabela podía revisar. La abuela traía su rebozo verde oscuro, sus zapatos negros de tacón bajo que usaba para las ocasiones importantes, y una caja de zapatos forrada con papel café que Valentina reconoció de inmediato. Era la caja, la original, la que vivía debajo de la cama en Tepito. Se abrazaron en el corredor de servicio. Doña Carmen olía a jabón de lavanda y a algo más antiguo, más difícil de nombrar, el olor de las casas donde se guarda la memoria. «Estás más delgada», dijo la abuela sosteniéndole la cara. «Estoy igual». «Mentira». La estudió un momento. «Pero tienes los ojos de tu bisabuelo. Eso no lo pierdes». Subieron al piso 18. Alcántara estaba esperando con la caja de archivo abierta sobre el escritorio y 2 tazas de café ya servidas. Cuando doña Carmen entró, el viejo abogado se levantó. Se miraron un segundo, los dos con el peso de 46 años entre ellos, y luego Alcántara hizo algo que Valentina no esperaba. Se inclinó levemente, como se inclina alguien ante algo que merece respeto. «Señora Carmen», dijo, «es un honor». Doña Carmen lo miró con esos ojos suyos que no se dejaban impresionar por nada que no fuera verdadero. «Usted fue bueno con mi suegro», dijo. «Eso no se olvida». Se sentaron los 3. Doña Carmen abrió la caja de zapatos. Adentro había cartas, como había dicho.
Pero también había otras cosas que Valentina no había visto la noche en que su abuela le mostró las escrituras. Fotografías en blanco y negro, pequeñas, con los bordes amarillentos. Una mostraba a un hombre parado frente a un portón de madera enorme, con sombrero de charro y los brazos cruzados, mirando a la cámara con una seriedad que no era arrogancia, sino convicción. Detrás de él, el perfil de una casa grande, de piedra, con 2 ventanas altas. «La hacienda», dijo Valentina. «En 1965. Tu bisabuelo tenía 44 años». Doña Carmen puso el dedo sobre la foto. Estas ventanas daban al oriente. En las mañanas entraba el sol y se ponía todo color de miel. Así me lo contaba tu abuelo, que lo oyó de su papá. Valentina miró la foto. Miró al hombre parado frente a lo que había construido. El mismo reloj, pensó. El mismo tipo de hombre que construye cosas que duran y cree que eso es suficiente para protegerlas. No lo es, si del otro lado hay alguien con abogados. Alcántara sacó de su caja la carpeta con la correspondencia de Ernesto Castellanos. La puso sobre la mesa, abierta en la primera carta. «¿Le importa si leemos esto juntas?», dijo, mirando a doña Carmen. «Para eso vine». La carta era de marzo de 1978. Ernesto Castellanos escribía a su notario de confianza, un hombre llamado Basilio Infante, con una claridad que era casi admirable en su descaro. «El asunto Reyes debe cerrarse antes de que él encuentre asesoría legal competente. Le pido que agilice el proceso de formalización antes de que llegue el lluvioso. Para entonces quiero los papeles en regla». Alcántara leyó en voz alta. Su voz era tranquila, pausada, la voz de quien ha leído este documento muchas veces, pero entiende que esta lectura es diferente a todas las anteriores. Doña Carmen escuchaba con las manos sobre la caja de zapatos y los ojos fijos en la pared. No lloraba. Tenía esa forma suya de recibir el dolor, quieta, entera, como un árbol viejo en el viento. Luego Alcántara llegó a la segunda carta. Era de noviembre de 1978, después del contrato. Ernesto Castellanos escribía al mismo Basilio Infante. Todo en orden. Reyes firmó. Lo de la presión fue necesario, pero no dejó rastro. El campo quedó limpio. El campo quedó limpio. Doña Carmen cerró los ojos. Valentina sintió las palabras entrar como astillas. El campo quedó limpio. Su bisabuelo, su tierra, su nombre, reducidos a el campo en la letra apretada de un hombre que no vio a una persona sino un obstáculo. «Abuela», dijo en voz baja. «Estoy bien». La voz de doña Carmen era firme. Abrió los ojos. Sacó de la caja de zapatos un sobre amarillo doblado en 4. «Ahora yo les leo algo a ustedes». Lo abrió con cuidado, con el cuidado de quien abre algo frágil, no porque vaya a romperse, sino porque merece ese trato. Desplegó 2 hojas cubiertas de escritura a mano, letra grande y clara, la letra de alguien que aprendió a escribir tarde, pero lo hizo con orgullo. «Esto lo escribió mi suegro en diciembre de 1978, un mes después de firmar el contrato. Me lo dio tu abuelo cuando nos casamos y me dijo que lo guardara para cuando llegara el momento». Miró a Valentina. «Creo que llegó», leyó, «a quien corresponda y a quien venga después de mí. Me llamo Aurelio Reyes Montoya. Soy labrador. Nací en Jalisco y morí en Jalisco, aunque me quitaron la tierra antes de morirme, que es la peor forma de morir que conozco. Escribo esto para que no se pierda lo que pasó, para que alguien lo sepa aunque nadie lo castigue. Para que mis hijos y los hijos de mis hijos sepan que lo que tuvimos no lo regalamos, nos lo arrancaron. La hacienda que construí con mis manos valía, en aquel entonces, más de lo que ese hombre pagó por ella con su trampa de abogados. Pero el dinero no era lo que me dolía perder. Era el nombre, Reyes. 4 generaciones en esa tierra. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Gente que no tuvo nada y construyó algo. A los que vengan después, no guarden rencor. El rencor pesa más que la injusticia y no sirve para nada. Guarden la verdad. La verdad sí sirve. La verdad no se pudre. Con amor y con orgullo. Aurelio Reyes Montoya. Diciembre 1978. Silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que sostiene. Valentina no supo en qué momento empezó a llorar. Solo supo que sus mejillas estaban mojadas y que no tenía ninguna intención de secárselas, porque su bisabuelo había escrito «El rencor pesa más que la injusticia», y eso era verdad, pero también había cosas que merecían lágrimas limpias, no de rabia, sino de reconocimiento, de llegada. «Ya llegué, bisabuelo, ya estoy aquí». Alcántara tenía los ojos brillantes detrás de los lentes. Carraspeó. Doña Carmen dobló las hojas con cuidado, las volvió al sobre, el sobre a la caja. «¿Cuándo?», dijo mirando al abogado. «Mañana, si Valentina tiene lista la prueba pericial», dijo Alcántara. «Presentamos todo junto, la carta, las escrituras, la correspondencia de Castellanos y el peritaje toxicológico».
Doña Carmen asintió. Bien. Se levantó. Se acomodó el rebozo. Tomó la caja de zapatos bajo el brazo. ¿No la deja aquí?, dijo Valentina. Esta caja duerme conmigo desde hace 46 años. Doña Carmen la miró con serenidad. Una noche más no le hace daño. Valentina la acompañó a la salida de servicio. La abrazó largo. Mañana llámame, dijo doña Carmen. En cuanto salgas de esa reunión, te llamo. La abuela se alejó por la calle con su rebozo verde oscuro y su caja de zapatos, caminando despacio pero derecha, con esa dignidad específica de las personas que han perdido mucho y decidido no encorvarse. Valentina la vio hasta que dobló la esquina. Luego subió. Tenía que prepararse para mañana. Esa noche, en el penthouse, Isabela Fuentes abrió la cava personal de Rodrigo. Sacó una botella de vino tinto, la examinó, volvió a guardarla, sacó otra. Esta la llevó a la cocina. Trabajó con calma, con los mismos movimientos precisos de siempre, en el mismo silencio de siempre. Lo que no sabía era que Rodrigo Castellanos no estaba en el penthouse. Estaba en el piso 18, sentado frente al licenciado Alcántara, con el expediente Reyes versus Castellanos, 1979, abierto sobre la mesa y los ojos fijos en la firma de su abuelo al pie de la carta que decía: el campo quedó limpio. No había dicho nada en 10 minutos. Alcántara lo dejaba estar. Sabía cómo funciona el silencio de los hombres cuando descubren que el suelo en que parados tiene grietas que llegan hasta el fondo. Al fin, Rodrigo levantó la vista. ¿Cuánto vale la hacienda hoy? No se trata de cuánto vale, dijo Alcántara. Lo sé. Pausa. Pero quiero saberlo igual. Con los terrenos actuales y el valor de mercado de Jalisco, entre 300 y 400 millones de pesos. Rodrigo asintió una vez, despacio. ¿Y el Grupo Castellanos existe hoy porque esa tierra fue el primer activo? Sí, otro silencio. ¿Dónde está Valentina? En el edificio. Quiero hablar con ella. Esta noche. Alcántara lo miró. ¿Para qué? Rodrigo cerró la carpeta. La cerró con cuidado, como quien cierra algo que va a tener que volver a abrir muchas veces. Para pedirle perdón, dijo, por lo que yo hice y por lo que hizo mi abuelo. La trampa, Rodrigo, la encontró en el corredor del sótano. Valentina iba hacia su cuarto con el carrito y los guantes todavía puestos, cuando lo escuchó bajar las escaleras de servicio, pasos de hombre que no sabe caminar en silencio porque nunca necesitó aprenderlo. Se giró. Él se detuvo a 3 metros. Traje oscuro, corbata aflojada, los ojos de alguien que ha estado leyendo cosas que no quería leer. ¿Puedo hablar con usted? Valentina se quitó los guantes, los dobló, los guardó. Sí, no había sillas en el corredor del sótano. Se quedaron de pie, los dos, bajo la lámpara de neón que parpadeaba cada tanto, con el olor a pino y a humedad vieja que Valentina ya no notaba, pero que Rodrigo notó. Lo vio en la forma en que arrugó levemente la nariz y luego se corrigió, avergonzado de haberse corregido. El licenciado Alcántara me mostró los documentos, dijo. Lo sé. ¿Los conocía usted antes de venir aquí? Las escrituras, sí. Las cartas de mi bisabuelo, sí. La correspondencia de su abuelo con el notario, no. Esa parte me la mostró él. Rodrigo asintió. Se pasó una mano por la mandíbula. Cuando entré a trabajar en el grupo, tenía 22 años y mi abuelo ya había muerto. Yo heredé lo que había. No pregunté de dónde venía, porque nadie pregunta de dónde viene lo que siempre estuvo ahí. Lo sé. No estoy buscando que me excuse eso. No lo estoy excusando. Silencio breve. Rodrigo la miró con algo que era distinto a como la había mirado antes. No era el millonario mirando a la limpiadora. Era algo más parejo, más incómodo, más verdadero. ¿Por qué no me demandó directamente? ¿Por qué entró a limpiar pisos? Valentina consideró la pregunta. Porque una demanda sin pruebas no llega a ningún lado, y las pruebas estaban aquí adentro, en el archivo del licenciado Alcántara, que vive en su edificio desde hace 12 años. Pausa. Y porque yo necesitaba ver con mis propios ojos qué clase de hombre era usted antes de decidir si valía la pena hablarle o si había que ir directo a un juzgado. Rodrigo la miraba. ¿Y qué decidió? Que vale la pena hablarle. Otro silencio. Este más largo. El parpadeo de la lámpara marcó 3 tiempos. Quiero pedirle perdón, dijo Rodrigo. Por lo del restaurante, por haberla ignorado cuando avisó y por lo que hizo mi abuelo. Valentina lo miró directo. El perdón no es mío para dar. El que tenía que perdonar escribió una carta en 1978, diciendo que el rencor pesa más que la injusticia. Él ya lo resolvió. Lo que falta ahora es la justicia, que es distinto. Rodrigo escuchó eso. Lo procesó despacio, como quien mastica algo que tiene aristas. ¿Qué necesita de mí?
Mañana en la mañana, usted y yo y el licenciado Alcántara entramos juntos al despacho de su abogado corporativo con el expediente completo, el peritaje toxicológico y una propuesta de restitución formal. Lo dijo sin rodeos, como había aprendido a decir todo lo que importaba. Y necesito que usted llegue sin haberle dicho nada a Isabela. La mención de ese nombre cambió algo en el aire. El peritaje, dijo Rodrigo, despacio. ¿Ya está confirmado? Don Refugio lo entrega mañana a las 9. Pentobarbital. Sí. Rodrigo se quedó quieto un momento. Luego, 3 semanas llevamos juntos en el penthouse. Lo dijo en voz baja, no como acusación, sino como quien hace el conteo de algo que no quiere terminar de calcular. 3 semanas en que todas las noches ella me servía una copa antes de dormir. Me decía que era para el estrés. Sí. ¿Cuánto tiempo más antes de que... Don Refugio dice que con la concentración actual, entre 2 y 4 semanas más. Un infarto aparentemente natural. Rodrigo no respondió. Bajó la vista al suelo del corredor. Al concreto pintado de gris, al mismo concreto que Valentina había fregado 400 veces en 4 meses. Cuando volvió a levantar la vista, tenía una expresión que Valentina no le había visto antes. La de alguien que acaba de entender que la vida que creía tener no era exactamente la que tenía. Mañana a las 9, dijo. A las 9. Se fue. Valentina escuchó sus pasos subir las escaleras. Esperó hasta que el sonido se perdió. Luego entró a su cuarto, se sentó en el catre y se quedó mirando la foto de doña Carmen hasta que la respiración se le asentó. Mañana, a las 2 de la mañana, el teléfono vibró. Número desconocido. El mismo de antes. Isabela sabe que Rodrigo no durmió en el penthouse. Preguntó a seguridad. Revisó el registro de acceso del elevador. Sabe que él bajó al sótano. No sabe por qué todavía, pero lo va a saber. Tiene que sacar los documentos del edificio esta noche. Valentina se incorporó en el catre. Miró el reloj. 2:08 de la mañana. Pensó rápido. Los documentos originales estaban con doña Carmen, en Tepito. Los de Alcántara, en su oficina del piso 18. El peritaje, con don Refugio. Todo separado, todo distribuido. Eso era lo correcto. Pero había algo que sí estaba aquí, en este cuarto, bajo el catre. El sobre con las 2 notas sin firma. Las copias que ella misma había sacado en la fotocopiadora del cuarto de archivo la semana pasada. Y el cuaderno donde había anotado fechas, horas, observaciones, el registro de todo lo que había visto desde el día 1. Si Isabela entraba a este cuarto, y ya había intentado entrar una vez, ese cuaderno era el problema. Se levantó, se vistió en silencio. Metió el cuaderno, las copias y el sobre en la mochila que usaba para ir al mercado. La colgó al hombro. Salió al corredor. 3 de la mañana en el sótano de un edificio de lujo tiene un silencio específico. No es el silencio de afuera, que siempre tiene algo moviéndose, sino el silencio de adentro, de los sistemas que no descansan pero no hacen ruido, el zumbido del elevador en espera, el clic de los termostatos, el susurro de los filtros de aire. Valentina caminó hacia la salida de servicio lateral. Encontró la puerta entreabierta. No debería estar entreabierta. Se detuvo. Escuchó. Nada. Empujó la puerta despacio. El callejón lateral estaba vacío. Una farola, un contenedor de basura, el ruido lejano de un coche en Presidente Masaryk. Salió. Caminó 3 cuadras hasta la panadería de 24 horas, donde los repartidores madrugadores tomaban café. Pidió uno. Se sentó en la mesa del fondo. Marcó a doña Carmen. El teléfono de su abuela sonó 4 veces. 5. ¿Valentina? La voz de doña Carmen era la de siempre, incluso a las 3 de la mañana. Sin pánico, sin irritación. La voz de alguien que lleva décadas esperando llamadas que llegan a cualquier hora. ¿Qué pasó? Abuela, ¿está la caja bien? Aquí está, debajo de la cama. Que no se mueva de ahí. Y no abras la puerta a nadie esta noche. Una pausa. ¿Cuánto tiempo falta? Unas horas. Mañana a las 9 es la reunión. Estoy lista. Lo sé, abuela. Colgó. Tomó el café. Espero. A las 4:45 de la mañana su teléfono vibró de nuevo. Era Alcántara. ¿Está usted fuera del edificio? Sí. Bien. Una pausa. Isabela Fuentes entró a su cuarto hace 20 minutos. Lo sé porque tengo acceso al sistema de control de puertas del edificio. Fue al corredor de servicio con una llave maestra que no debería tener. Pasó 12 minutos dentro. Valentina miró el café. ¿Encontró algo? No lo sé, pero salió rápido, lo que generalmente significa que no encontró lo que buscaba. Alcántara hablaba en el tono de siempre, tranquilo, preciso, sin urgencia innecesaria. Valentina, hay algo que debo decirle. Llevo semanas mandándole notas. Soy yo el de los sobres.
Valentina cerró los ojos un segundo. Claro, el acceso al sistema de puertas, las llamadas de Isabela, el registro del elevador. 22 años en el edificio. No, ese era don Beto. 12 años Alcántara. 12 años mirando, esperando, acumulando información. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? ¿Por qué necesitaba saber si usted podía manejarlo sola antes de empujar? Los reyes siempre han sabido manejarlo solos. Solo quería asegurarme de que usted también. Valentina abrió los ojos. ¿Y? Sí puede. Una pausa. Regrese al edificio a las 8:30. Rodrigo estará esperando en mi oficina. El peritaje llega a las 9. A las 9:30 entramos al despacho corporativo juntos. Isabela. Eso, dijo Alcántara, lo maneja el señor Castellanos. Cuando uno descubre que lo están envenenando, las conversaciones que siguen son muy breves. Colgó. Valentina terminó el café. Afuera, sobre los edificios de Polanco, el cielo empezaba a aclarar. Ese gris específico de antes del amanecer que no es todavía luz, pero ya no es noche. El momento en que todo lo que va a pasar ese día ya está decidido, aunque aún no haya pasado. Pensó en doña Carmen en Tepito, con la caja de zapatos bajo la cama. Pensó en Alcántara con su expediente de 46 años. Pensó en don Refugio sellando el peritaje con sus sellos de farmacéutico honesto. Pensó en Rodrigo Castellanos mirando la firma de su abuelo al pie de una carta que decía «El campo quedó limpio». Y pensó en Aurelio Reyes Montoya, parado frente a ese portón de madera en la foto de 1965, mirando a la cámara con esa seriedad que no era arrogancia, sino convicción. «Ya voy, bisabuelo». Ya casi. Pagó el café, dejó propina doble, salió a la calle y caminó de regreso al edificio con paso firme, la mochila al hombro, en el amanecer gris de la Ciudad de México, lista para lo que venía. A las 7 de la mañana, Isabela Fuentes tomó su abrigo valentino, su bolso Bottega Veneta y su frasco pequeño, que ya casi no tenía nada, y tocó la puerta del penthouse. Rodrigo le abrió. La miró. Ella sonrió. «Buenos días. ¿Desayunamos?» «No», dijo Rodrigo. Isabela parpadeó. Entró. Miró el salón. La cava cerrada con llave. Las copas guardadas. Rodrigo de pie en el centro, con los brazos cruzados, sin el café de la mañana, sin la copa de la noche. Algo en el aire del cuarto era distinto. «Rodrigo, ¿qué pasa?» «¿Qué hay en el frasco, Isabela?» El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no se puede rellenar con nada. Ni con mentiras, ni con sonrisas, ni con el abrigo valentino que de pronto parecía exactamente lo que era. Un disfraz. Isabela lo intentó de todas formas. «¿De qué frasco hablas?» «No sé de qué». «Del frasco que tienes en el bolso. El mismo que usaste el martes en el restaurante. El mismo que la limpiadora vio». Rodrigo no levantó la voz. No era necesario. «Ya tengo el análisis». Isabela lo miró. Y en esos ojos que don Beto había descrito como ojos que no cuadran, Valentina, si hubiera estado ahí para verlo, habría reconocido el momento exacto en que el cálculo falla y lo que queda debajo es simplemente miedo. «Necesito que te vayas», dijo Rodrigo. «Esta mañana». «Rodrigo». «Esta mañana, Isabela». Ella recogió el bolso. Se fue sin decir más. Los tacones sonaron en el mármol del penthouse, luego en el elevador, luego en la planta baja, luego en la calle. Don Beto, que llegaba a su turno en ese momento, la vio salir con la cara descompuesta y la sonrisa rota, subirse a un taxi sin esperar que le abrieran la puerta, y alejarse por Presidente Mazarik sin mirar atrás. Se quedó mirando el taxi hasta que dobló la esquina. Luego entró al vestíbulo, se acomodó el uniforme azul marino y murmuró para nadie en particular. «Se lo dije. Los ojos nunca mienten». La carta. Que destruye por dentro. A las 9 en punto, el despacho del abogado corporativo del Grupo Castellanos tenía 4 personas sentadas alrededor de una mesa de conferencias que costaba más que el coche de don Refugio. El de don Beto y el de Aurelio el mesero juntos. El abogado corporativo se llamaba Óscar Peralta. 50 años, traje gris, la cara de alguien que ha navegado muchas tormentas dentro de esta empresa y ha aprendido a no poner cara de sorpresa ante nada. Pero cuando vio entrar a Rodrigo Castellanos acompañado del licenciado Alcántara y de una mujer con uniforme de limpieza cargando una caja de archivo, algo en sus ojos, hizo un movimiento pequeño que Valentina catalogó mentalmente como sorpresa contenida. Tipo que sabe que esto va a ser complicado. «Rodrigo», dijo Peralta levantándose, «no sabía que teníamos reunión esta mañana. No estaba en la agenda». Rodrigo tomó asiento sin ceremonia. «Esto es el licenciado Germán Alcántara Serrano, y ella es Valentina Reyes Montoya. Los 3 vamos a presentarle algo que usted va a necesitar conocer». Peralta miró a Alcántara, luego a Valentina, luego al uniforme azul con los guantes de goma asomando del bolsillo del delantal.
Se sentó. Alcántara abrió la caja. Lo que siguió duró 40 minutos. Alcántara habló primero. Presentó el expediente Reyes versus Castellanos, con la precisión de quien lleva 46 años esperando este momento y no va a desperdiciarlo en imprecisiones. Escrituras originales. Testimonio notarial de Aurelio Reyes Montoya, noviembre de 1978. Correspondencia entre Ernesto Castellanos Vega y el notario Basilio Infante, con fechas, con nombres, con la frase «El campo» quedó limpio subrayada en amarillo porque Alcántara había subrayado esa línea la primera vez que la leyó en 1978 y nunca se había molestado en borrar la marca. Peralta escuchó sin interrumpir, tomaba notas. Su cara no decía nada, pero su bolígrafo se movía más rápido conforme avanzaba la presentación, y eso decía todo. Luego habló Valentina. Presentó el peritaje de don Refugio, entregado esa mañana a las 9:05, con todos los sellos correspondientes. Análisis toxicológico de 2 muestras, fechas de recolección, cadena de custodia, resultado. Pentobarbital sódico en concentración acumulativa, consistente con administración deliberada en dosis repetidas a lo largo de no menos de 3 semanas. Peralta leyó el peritaje. Lo leyó 2 veces. Cuando lo dejó sobre la mesa, la expresión de su cara había cambiado. Ya no era el abogado corporativo procesando información empresarial. Era un hombre procesando el hecho de que el cliente que tenía enfrente había estado siendo envenenado bajo su propio techo. «La señorita Fuentes está siendo notificada», dijo. «Esta mañana salió del edificio», dijo Rodrigo. «El Ministerio Público recibe la denuncia hoy». «¿Ella sabe que tiene el peritaje?» «No todavía». Peralta asintió despacio. Miró a Valentina. «¿Usted recolectó las muestras personalmente?» «Sí». «¿Con qué entrenamiento?» «Química farmacéutica, UNAM, generación 2017». Una pausa. Estaba limpiando sus pisos para conseguir las pruebas que necesitaba. Peralta la miró un momento. Luego miró a Rodrigo. «Bien», dijo, y en esa palabra había una cantidad de cosas no dichas que los 3 que estaban frente a él escucharon perfectamente. La reunión terminó a las 10:40. Alcántara y Valentina salieron juntos al corredor. Rodrigo se quedó adentro con Peralta para los pasos formales, la denuncia, los abogados del área penal, el proceso de restitución que iba a ser largo y complejo y necesario. En el corredor, Alcántara se detuvo, se quitó los lentes, los limpió con el pañuelo de lino que cargaba en el saco, los volvió a poner. «Su bisabuelo estaría orgulloso», dijo. Valentina no respondió de inmediato. «¿Usted lo conoció bien?» «Lo suficiente. Era un hombre que no usaba palabras grandes para decir cosas grandes, igual que usted». Valentina miró el corredor. Mármol blanco, iluminación perfecta, el tipo de espacio que no sabe que existe sobre los cimientos de algo roto. «¿Cuánto va a durar el proceso de restitución?» «Con Rodrigo cooperando, entre 1 y 2 años. Sin él, podría ser 10. Una pausa. «Por eso importaba saber qué clase de hombre era antes de entrar. Usted también lo evaluó a él. Desde que entró a trabajar en el grupo, sí». Alcántara guardó el pañuelo. «Hay hijos que repiten a sus padres y hay hijos que los corrigen. Rodrigo nunca supo lo que heredó. Eso no es lo mismo que haber elegido heredarlo. Valentina procesó eso. ¿Y ahora qué sabe? Ahora depende de lo que haga con saberlo». A las 11 de la mañana, Valentina llamó a doña Carmen. «Ya salí», dijo. «¿Cómo estuvo?» «Bien, muy bien». «¿Lloraste?» «No, mentira». Valentina sonrió. Se apoyó contra la pared del corredor, con el teléfono pegado al oído y la caja de archivo de Alcántara en el otro brazo, y sintió que algo que había estado tenso desde hacía 2 años empezaba, muy despacio, a aflojarse. «Un poco», admitió. «Bien». La voz de doña Carmen sonaba como tierra firme. «Tu bisabuelo lloraba también, ¿sabes? Tu abuelo me lo contó, pero solo cuando nadie lo veía. Decía que las lágrimas eran para uno solo y la dignidad era para todos. Eso suena exactamente a él, porque era él». Una pausa. «¿Cuándo vienes?» «Esta tarde. Llevo comida. Trae tamales, los de rajas, no los de dulce que sé que te gustan a ti, pero a mí no. Los de rajas, abuela». Colgó. El Ministerio Público recibió la denuncia a las 3 de la tarde. Isabela Fuentes fue localizada en el aeropuerto a las 4:17, en la sala de abordaje de un vuelo a Cancún, con su bolso Bottega Veneta, su abrigo Valentino y el frasco pequeño todavía en el fondo del bolso, porque las personas meticulosas no descartan las herramientas hasta que el trabajo está terminado. El trabajo, en este caso, nunca lo estuvo. Don Beto lo supo por el oficial de seguridad privada del edificio, que lo supo por el sistema interno de comunicación, que lo supo por alguien que conocía a alguien en el MP.
En el mundo de los edificios de lujo, las noticias viajan exactamente como en los vecindarios de clase media, rápido, con adornos y con una precisión selectiva que deja fuera los detalles aburridos y conserva los que importan. Don Beto se plantó en el vestíbulo con los brazos cruzados y esa expresión de quien acaba de ver confirmada una teoría que sostenía desde hacía mucho tiempo. Cuando Valentina pasó camino al sótano, el portero la detuvo con un gesto solemne. Ya me enteré, ya me imaginé. 22 años, Valentina. 22 años viendo pasar a la gente por esa puerta y aprende uno a leer las caras. Señaló con un dedo hacia la calle, en la dirección que Isabela había tomado esa mañana. Esa mujer tenía cara de quien hace cuentas todo el tiempo. Y a los que hacen cuentas todo el tiempo siempre les falla una. Tiene razón, don Beto. Claro que tengo razón. Pausa. ¿Y usted? ¿Ya se puede saber qué es lo que andaba buscando aquí adentro con tanta discreción? Valentina lo miró. Justicia, dijo. Don Beto procesó eso. Asintió una vez, despacio, con la gravedad de alguien que reconoce una respuesta que no necesita más palabras. Pues que le vaya bien, dijo al fin. ¿Y la próxima vez que vea algo raro en el edificio, me avisa? 22 años de experiencia no se desperdician, ¿eh? Valentina sonrió. Le aviso, don Beto. Esa noche, en la sala de audiencias preliminares del Reclusorio Norte, Isabela Fuentes escuchó los cargos. Tentativa de homicidio calificado con ventaja, administración de sustancia tóxica con dolo específico, premeditación acreditada mediante peritaje farmacológico. El abogado que Isabela contrató de emergencia era bueno, pero el peritaje de don Refugio era mejor. Y la cadena de custodia, documentada por Valentina con la precisión de alguien entrenado en laboratorio, era impecable. La jueza que presidía la audiencia leyó el peritaje en silencio. Luego levantó la vista hacia Isabela con la expresión de quien ya terminó de formarse una opinión y no necesita más información para sostenerla. Prisión preventiva, dijo. Se fija audiencia de fondo para el 15 del mes siguiente. Los tacones de Isabela Fuentes no sonaron en el mármol del juzgado, sonaron en el concreto. ¿Qué es distinto? ¿Qué pesa diferente bajo los pies? Rodrigo Castellanos firmó los primeros documentos de restitución esa misma semana. No era el proceso completo. Eso llevaría meses, quizás más de un año, pero era el reconocimiento formal. El grupo Castellanos admitía, ante notario y con asesoría de ambas partes, que la adquisición de los terrenos que constituían el activo fundacional de la empresa había sido realizada en condiciones de coacción y vicio del consentimiento, y que la familia Reyes Montoya tenía derecho legítimo de reclamación. Fue Alcántara quien redactó ese documento. Lo hizo de noche, solo en su oficina del piso 18, con la caja de archivo abierta frente a él y la foto de Aurelio Reyes Montoya, que doña Carmen le había regalado esa tarde impresa y puesta sobre el escritorio. Un hombre de 29 años que no pudo detenerlo en 1978, redactando a los 71 el documento que comenzaba a deshacerlo. Firmó como testigo con una letra que le temblaba apenas, pero que llegó hasta el final del trazo. 3 días después del juzgado, llegó una carta al cuartito del sótano, sin remitente, con el nombre de Valentina escrito a mano, en letra que ella ya reconocía. Solo decía, el testimonio de su bisabuelo fue leído en audiencia como prueba documental del contexto histórico del caso. El juez lo admitió. Sus palabras están ahora en el expediente oficial. Las palabras de los muertos que dijeron la verdad no se pierden. Encuentran el momento. G.A.S. Valentina leyó la carta una vez. La dobló. La guardó junto a la carta de Aurelio Reyes Montoya en la caja de zapatos que doña Carmen le había mandado con un repartidor esa mañana, junto a los tamales de rajas que llegaron fríos pero que Valentina calentó y comió sola en el corredor de servicio con el sonido del edificio respirando a su alrededor. Los últimos tamales que iba a comer en ese cuartito, lo sabía ya. La justicia. El proceso duró 14 meses. No fue limpio, ni fue rápido, ni fue lo que las películas enseñan que es la justicia. Una sala iluminada, un martillo, un momento, fue carpetas, fue audiencias aplazadas, fue peritos que declaraban y contraperitos que contradecían y abogados que facturaban por hora mientras Valentina esperaba sentada en corredores de mármol con su mochila en las rodillas y la paciencia específica de quien ha esperado 46 años por herencia, aunque ella personalmente solo llevara 2. Pero llegó, como llegan las cosas que tienen razón de llegar, despacio, con peso, sin anuncio. El caso penal contra Isabela Fuentes se resolvió primero. Sentencia condenatoria, 8 años de prisión por tentativa de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, ventaja y uso de sustancia tóxica. El peritaje de don Refugio fue la columna vertebral de la acusación. La jueza leyó la sentencia con la misma voz con que había decretado la prisión preventiva 14 meses antes. Sin dramatismo, sin satisfacción visible,
con la frialdad profesional de quien aplica la ley y deja que la ley hable. Isabela escuchó la sentencia de pie, con el mismo abrigo, valentino color marfil que había usado el día del restaurante, porque era el único abrigo elegante que tenía permiso de usar para las audiencias y porque las personas que construyen su identidad sobre las cosas que visten son las últimas en soltar esas cosas, aunque ya no signifiquen nada. Las manos no le temblaron. Eso lo notó Valentina, que estaba sentada en la segunda fila detrás de Rodrigo y Alcántara. Las manos de Isabela no temblaron, pero los labios sí, apenas, un movimiento pequeño que podía ser cualquier cosa. Rabia, miedo, el inicio de algo que iba a llegar mucho después, en el silencio de una celda donde no hay abrigos, Valentino, ni bolsos Bottega Veneta, ni copas de vino que servir. El abogado defensor apeló. Era su derecho. La apelación tardó 4 meses más. La condena se confirmó. 8 años. Las manos de quien nunca había trabajado iban a aprender, con el tiempo, lo que se siente cuando el único recurso que queda es uno mismo. El caso civil de restitución fue más lento y más complicado, porque el dinero siempre encuentra formas de complicar lo que el derecho intenta simplificar. Pero Alcántara era paciente, y Rodrigo Castellanos, para sorpresa de los abogados de ambas partes y del propio sistema que no está diseñado para manejar a alguien que coopera de verdad, no puso obstáculos. Declaró voluntariamente. Presentó los registros contables del grupo desde su fundación. Contrató a un auditor independiente para determinar qué porcentaje del capital actual del grupo tenía origen directo en la explotación de los terrenos de la Hacienda Reyes entre 1979 y 1995, antes de que el grupo diversificara suficientemente para que el rastro se volviera imposible de seguir. El auditor tardó 3 meses. El número que presentó en su informe era 32%. 32% del capital fundacional del Grupo Castellanos tenía origen directo en la Hacienda Reyes. La negociación duró otros 4 meses. Al final, el acuerdo de restitución establecía 3 cosas. Primera, la devolución formal de los títulos de propiedad de los terrenos originales de la hacienda en Jalisco, 4.000 hectáreas, parte de las cuales habían sido vendidas a terceros en los años 90, por lo que se restituían los terrenos disponibles y se compensaba económicamente el resto. Segunda, una compensación por daño histórico equivalente al valor actualizado de la explotación agrícola de esos terrenos durante los 16 años en que el grupo los operó directamente, 142 millones de pesos. Tercera, el reconocimiento público formal, en una nota firmada por el Grupo Castellanos y publicada en 2 periódicos de circulación nacional, de que la adquisición de 1979 se había realizado en condiciones de coacción y que la familia Reyes Montoya era la legítima propietaria histórica de esos terrenos. Ese tercer punto fue el que más le costó a los abogados del grupo, no por lo que implicaba legalmente, sino por lo que implicaba en términos de reputación. Pasaron semanas discutiendo el lenguaje exacto, el tamaño de la nota, la ubicación en el periódico. Rodrigo los detuvo en una de esas reuniones. La nota va en primera plana, dijo, tamaño completo, sin condicionales en el lenguaje. Los miró a todos. Mi abuelo escribió que el campo quedó limpio. Esta nota es lo opuesto de eso. Los abogados miraron sus papeles. La nota salió en primera plana. El día en que Valentina firmó los documentos finales de restitución, doña Carmen estaba sentada a su lado. La sala de notaría olía a papel viejo y a café de cápsula, una combinación que no tiene nada de solemne, pero que Valentina iba a recordar el resto de su vida como el olor exacto del momento en que algo que llevaba décadas torcido se enderezó. El notario, un hombre meticuloso de lentes redondos que había revisado cada cláusula 3 veces, deslizó el documento hacia ella. Valentina tomó la pluma, miró a su abuela. Doña Carmen tenía las manos juntas sobre la cartera de tela que usaba para las ocasiones importantes y los ojos secos pero brillantes, el tipo de brillo que no es tristeza, sino su opuesto, el reconocimiento de que algo que se creyó perdido volvió. «Firma», dijo doña Carmen con voz tranquila. Valentina firmó. Valentina Reyes Montoya, el nombre completo. El nombre que había estado 4 meses escrito solo en frascos de muestras y cuadernos de apuntes y sobres sin remitente. Ahora, en un documento notarial que iba a quedar archivado junto al testimonio de Aurelio Reyes Montoya, el mismo hombre que en diciembre de 1978 había escrito: «Guarden la verdad no se pudre», el notario selló. Y en ese momento, en esa sala que olía a papel viejo y café de cápsula, algo muy antiguo y muy pesado se posó en el suelo y dejó de necesitar que alguien lo cargara. Rodrigo Castellanos entregó las llaves de los terrenos de Jalisco en persona. Viajaron en 2 coches, Valentina, doña Carmen y Alcántara en uno, Rodrigo y su abogado Peralta en el otro.
5 horas de carretera desde la Ciudad de México hasta el municipio de Arandas, en los Altos de Jalisco, donde la Hacienda Reyes había existido y donde sus ruinas todavía existían. El portón de madera de la foto, ahora con la madera ennegrecida por décadas de sol, los muros de piedra volcánica, las ventanas altas que un día dieron al oriente. Doña Carmen se bajó del coche y no dijo nada. Caminó despacio hacia el portón. Lo tocó con la palma abierta. Esa madera vieja, esa madera que había tocado el bisabuelo 46 años atrás. Se quedó así un momento, con la mano sobre la madera y los ojos cerrados. Nadie habló. El viento de los altos movió el rebozo verde oscuro y llevó el olor de la tierra seca y el agave, y algo más, que no tiene nombre, pero que existe en los lugares donde pasó mucho tiempo, mucho sufrimiento y también mucho amor. Luego doña Carmen abrió los ojos. Se giró hacia Rodrigo, que estaba a 6 metros, quieto, con las manos en los bolsillos y la cara de alguien que está en deuda con algo más grande que él mismo. Mi suegro no le hubiera guardado rencor, dijo doña Carmen. Ya se lo dije a su nieta y ahora se lo digo a usted. Pero sí le hubiera pedido una cosa. Rodrigo la miró. Que lo que usted haga con lo que tiene de aquí en adelante valga la pena. Que no se pierda lo que costó recuperar. Una pausa, con esa voz suya que pesaba lo que pesa la tierra cuando uno entiende que tiene raíces. Eso es lo único que le pedimos. Rodrigo asintió. No dijo nada. Hay momentos en que las palabras son un gasto innecesario, y los hombres que aprenden eso a tiempo generalmente hacen algo con su vida. Le entregó las llaves. Valentina las recibió. Las sostuvo un momento en la mano. 2 llaves viejas, de hierro, atadas con un cordón de cuero. Las mismas llaves que el notario había guardado desde 1979 como parte del acervo documental del caso. Las mismas llaves que abrían el portón que había tocado su bisabuelo. Las puso en la mano de doña Carmen. La abuela las apretó. Y cerró los ojos otra vez. Y esta vez sí lloró, despacio, sin ruido, con las llaves contra el pecho y el viento de Jalisco moviéndole el rebozo, llorando por todo lo que se perdió y también por lo que no se perdió, que era lo más importante, el nombre, la verdad, la dignidad que Aurelio Reyes Montoya había dicho que no se vende aunque te lo pidan. Valentina la abrazó por detrás, no dijo nada. Las palabras, en ese momento, eran un gasto innecesario. De regreso a la Ciudad de México, mientras la carretera se desdoblaba en el espejo retrovisor y los altos de Jalisco quedaban atrás en el color específico del atardecer que tienen los lugares que uno acaba de recuperar, Valentina pensó en don Beto, pensó en Aurelio el mesero, que le había pasado la copa sin preguntar, pensó en don Refugio, sellando un peritaje a las 9:05 de la mañana porque alguien se lo pidió y él entendió que importaba. Pensó en Alcántara, que había esperado 46 años con una caja de cartón color café y la certeza silenciosa de que el momento iba a llegar. Pensó en su bisabuelo, parado frente al portón en la foto de 1965, con ese sombrero y esa seriedad, que no era arrogancia sino convicción. Y pensó en doña Carmen, con las llaves contra el pecho en el viento de Jalisco. Cerró los ojos. Ya llegamos, bisabuelo, ya llegamos. Rodrigo Castellanos no volvió a ser el mismo hombre que había ignorado a una limpiadora en su restaurante. No porque la culpa lo hubiera destruido, el tipo de destrucción que viene de la culpa no construye nada, sino porque hay preguntas que, una vez que uno las hace, no se pueden deshacer. ¿De dónde viene lo que tengo? ¿Qué cuesta? ¿Qué hago con saberlo? Las respondió como pudo, no perfectamente, pero con una honestidad que sus abogados encontraban incómoda y que Peralta, con el tiempo, aprendió a respetar. Isabela Fuentes cumplió los 8 años. Cuando salió, el mundo que había planeado heredar había cambiado de manos. El bolso Bottega Veneta lo vendió en el 3er año para pagar honorarios adicionales. El abrigo valentino duró hasta el 4º. Las manos, que nunca habían fregado nada, aprendieron lo que se siente. Nadie que la conoció antes la reconoció después. Eso, pensó Valentina cuando lo supo, no era lo que había buscado, pero era lo que era. La justicia no siempre es bella, a veces es solo proporcional, y proporcional esta vez fue suficiente. Epílogo, lo que queda. La clínica abrió un martes de marzo. No era grande. 4 consultorios, una sala de espera con sillas de madera, una pequeña farmacia con medicamentos básicos y una ventana que daba al oriente, por donde entraba el sol de las mañanas y lo ponía todo color de miel. Valentina había elegido esa ventana a propósito. El municipio de Arandas no tenía servicio médico permanente en la zona rural. El más cercano estaba a 40 minutos en coche, que en temporada de lluvias podían convertirse en 2 horas o en ninguno, dependiendo del estado de la terracería. Había mujeres que parían solas porque el camino no daba tiempo. Había hombres que morían de infartos que en la ciudad habrían sido tratables.
Había niños con enfermedades que se podían curar con antibióticos que costaban 80 pesos y que nadie tenía. Valentina lo había investigado antes de decidir. Había pasado 2 semanas recorriendo las comunidades con doña Carmen, tomando notas en el mismo cuaderno que había usado para registrar cada copa envenenada y cada movimiento de Isabela Fuentes, ahora lleno de otros datos: edades, enfermedades más frecuentes, distancias al servicio más cercano, número de embarazos sin atención, muertes del año anterior que no tenían que haber sido muertes. El cuaderno era el mismo. Lo que se registraba en él había cambiado. La clínica se llamaba Centro de Salud Aurelio Reyes Montoya. El nombre estaba pintado sobre la entrada en letras azul oscuro, con una tipografía sencilla que un maestro pintor del municipio había hecho a mano en 3 días, cobrando lo justo y tomando el trabajo con la seriedad de quien entiende que hay cosas que merecen hacerse bien, aunque no sean grandes. El día de la apertura había 40 personas esperando afuera desde las 7 de la mañana. Doña Carmen llegó a las 8. Valentina la esperaba en la entrada, con su bata blanca nueva y los nervios que no se notan, pero que están, ese temblor pequeño debajo del esternón que acompaña los días en que algo que existía solo en la cabeza de uno pasa a existir en el mundo. La abuela llegó con su rebozo verde oscuro, sus zapatos de tacón bajo y la caja de zapatos bajo el brazo. «¿Todavía traes la caja?», dijo Valentina. «Para algo la traigo». Entraron. La sala de espera olía a pintura fresca y a madera nueva. Las sillas estaban ocupadas. Había madres con niños, hombres de campo con las manos callosas, y los ojos de quien no está acostumbrado a que le abran una puerta así. Viejos que llegaron solos y que cuando vieron la clínica se detuvieron un momento en la entrada como si necesitaran confirmar que era real. Era real. Doña Carmen recorrió los 4 consultorios en silencio. Miró la farmacia. Miró la ventana del oriente. Se detuvo frente a ella y la miró largo, con esa forma suya de mirar las cosas que merecen mirarse sin apuro. «Color de miel», dijo en voz baja. «Sí», la abuela asintió. «Una vez. Despacio». Luego abrió la caja de zapatos. Sacó la foto de Aurelio Reyes Montoya frente al portón de madera, la de 1965, con el sombrero y los brazos cruzados, y esa seriedad que no era arrogancia, sino convicción. La había hecho enmarcar esa semana, con un marco sencillo de madera oscura, el tipo de marco que no compite con lo que contiene. La puso en las manos de Valentina. «Para la entrada», dijo, «para que la gente que llegue sepa de quién es esta casa». Valentina miró la foto. El hombre que nunca conoció en vida, pero que reconocía en las manos de su abuela, en la forma de caminar de su abuelo que doña Carmen le había descrito tantas veces, en esa carta de diciembre de 1978, que decía: «Guarden la verdad no se pudre». «Sí», dijo. Colgaron la foto en la pared de la entrada, a la izquierda de la puerta, a la altura de los ojos, donde nadie pudiera entrar sin verla. Aurelio Reyes Montoya, Arandas, Jalisco, 1965. Debajo, en una plaquita pequeña de metal grabado que Alcántara había mandado hacer sin decirle a nadie, hasta que llegó por correo una mañana, decía: «Construyó esta tierra con sus manos. Su familia la recuperó con la verdad». El licenciado Alcántara llegó a las 10, con su corbata verde oscuro de siempre y una caja de cartón que depositó sobre el mostrador de la farmacia con el cuidado de siempre. «¿Qué es?», preguntó Valentina. «Los expedientes originales». La miró. «Ya no tienen lugar en mi oficina, tienen lugar aquí». Valentina abrió la caja. Los documentos de siempre, las escrituras, el testimonio, la correspondencia de Ernesto Castellanos, el peritaje de Don Refugio, el acuerdo de restitución, la nota de primera plana. Todo en orden cronológico, con pestañas de colores, con la meticulosidad de 71 años de abogado que no sabe hacer las cosas de otra manera. Al fondo de la caja, doblada en 4, la carta de diciembre de 1978. «A quien corresponda y a quien venga después de mí». Valentina la sacó, la desdobló. La leyó una vez más, aunque ya se la sabía de memoria, porque hay cosas que se leen cada vez que se puede porque cada vez dicen algo distinto según desde dónde uno las lee. Esta vez la leyó desde la clínica. Desde la ventana que daba al oriente, desde la foto en la entrada, desde las 40 personas en las sillas de madera esperando que alguien les abriera una puerta que no tendría que haber estado cerrada. «No guarden rencor, guarden la verdad». Dobló la carta, la volvió a la caja. «¿Dónde la guardo?», dijo. Alcántara señaló hacia la farmacia, donde había un archivero de metal pequeño, gris, con llave, que nadie había pedido, pero que había aparecido esa mañana con una nota que decía: «Para lo que importa guardar». G.A.S. Valentina metió la caja en el archivero, lo cerró con llave. Guardó la llave en el bolsillo de la bata blanca,
Junto al estetoscopio y el cuaderno de notas y la pluma azul que usaba para escribir los nombres de los pacientes con la misma letra clara que había usado para etiquetar los frascos de muestras. A las 11 de la mañana, Rodrigo Castellanos llegó en un coche que estacionó él mismo en la terracería, sin chofer, sin asistente, con unos jeans y una camisa sencilla que lo hacían ver como cualquier persona. Que era, en el fondo, lo que quería aprender a hacer. Valentina lo vio llegar desde la ventana. Salió a recibirlo. Se saludaron sin ceremonia, como dos personas que han cruzado algo difícil juntas y no necesitan que ese cruce defina cada conversación que tengan después. «¿Cómo está?», dijo Rodrigo. «Bien». Valentina lo miró. «¿Usted?». «Aprendiendo». Miró la clínica, leyó el nombre sobre la entrada, miró la foto de Aurelio Reyes Montoya en la pared. «¿Puedo hacer algo? ¿Ayudar en algo hoy?». Valentina lo consideró un momento. «Don Aurelio, el señor de la primera silla, lleva 2 horas esperando. Tiene 78 años y vino solo desde La Colorada, que son 40 minutos caminando». Pausa. «Podría acompañarlo al consultorio cuando sea su turno. A veces la gente mayor necesita que alguien los acompañe nada más». Rodrigo asintió. «Con gusto». Entró. Valentina lo vio sentarse en la silla de al lado del señor Aurelio, que tenía el mismo nombre que el bisabuelo, lo cual era la clase de coincidencia que doña Carmen llamaría señal y Valentina llamaría simplemente el mundo siendo lo que es, y empezar a hablar con él con esa torpeza específica de alguien que no sabe cómo empezar, pero decide empezar de todas formas. El señor Aurelio dijo algo. Rodrigo se rió. Valentina entró al primer consultorio. Había trabajo. Al mediodía, cuando el sol de Jalisco caía directo sobre la terracería y los magueyes brillaban con esa luz imposible de los altos, doña Carmen salió a sentarse en la banca de madera que alguien había puesto frente a la entrada de la clínica. Se sentó, cruzó las manos sobre la cartera de tela. Miró el paisaje, las colinas bajas, el azul del cielo que en Jalisco tiene un tono distinto que en ningún otro lugar, los magueyes, que eran los mismos que había plantado el bisabuelo, y los mismos que iban a estar ahí mucho después de que todos los que estaban ese día se fueran. Pensó en Aurelio, no con tristeza, con esa forma de pensar en los muertos que se parece más a una conversación que a un duelo, contándoles lo que pasó, mostrándoles lo que se construyó, pidiéndoles que vean. «Ya ves, Aurelio, ya ves lo que hizo la niña». El viento movió el rebozo verde oscuro. En la entrada de la clínica, el nombre pintado en letras azul oscuro brilló un segundo con el sol del mediodía. Centro de Salud. Aurelio Reyes Montoya. Doña Carmen cerró los ojos. La paz que entró por ese cierre de ojos no era la paz de que todo estaba resuelto, porque nada se resuelve del todo, esa es la verdad que los viejos saben y los jóvenes aprenden, sino la paz de que lo que se podía hacer se había hecho, de que el nombre estaba en la pared, de que las llaves habían vuelto, de que las palabras de un hombre muerto en 1978 estaban ahora en un expediente oficial y en una plaquita de metal y en la boca de su bisnieta que las repetía sin saberlo cada vez que decía: «Guarden la verdad no se pudre». Adentro se escuchaban voces, el médico que Valentina había contratado hablando con una madre joven, el llanto breve de un niño que no quería la inyección, la risa del señor Aurelio y del señor Rodrigo que seguían conversando en la sala de espera. La vida haciendo lo que hace la vida cuando se le da espacio. Doña Carmen abrió los ojos. Sacó de la cartera la carta de diciembre de 1978, que llevaba consigo desde esa mañana porque era el día en que quería tenerla cerca. La desdobló por última vez. Leyó la última línea. Con amor y con orgullo. Aurelio Reyes Montoya. La dobló. La guardó. Se quedó mirando el horizonte de los altos de Jalisco, con las manos quietas sobre la cartera, y el rebozo verde moviéndose en el viento, y en su cara no había nada dramático, ni cinematográfico, ni diseñado para que nadie lo viera, sino simplemente lo que queda cuando el tiempo hace lo que tiene que hacer y las cuentas, al fin, cuadran. Paz. La paz simple, sin adornos, de quien esperó lo suficiente. Fin.